Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con el doctor Héctor López Torres, especialista en cardiología. El día de hoy nos va a hablar acerca del tema factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. En este momento empezamos, doctor López. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la amable invitación de Medical Home. Iniciamos. Estoy abriendo mi presentación que va a apoyar esta charla y aquí estamos. El tema de hoy es hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué hablar de este tema? Porque la presencia de estos factores dentro del historial de una persona incrementa el riesgo de llegar a tener una complicación cardiovascular. Por cardiovascular entendemos que puede tener una enfermedad a nivel del cerebro, del corazón o de los riñones. Los factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables. Los no modificables son, como su nombre lo dice, en los que nosotros de manera voluntaria no podemos evitar tenerlos, y esto es el avance en la edad, el género y la historia familiar. Algunos genes que no son buenos, que los tenemos dentro de nuestro organismo, pueden conllevar, por ejemplo, a tener niveles de colesterol demasiado elevados y en esa medida incrementar el riesgo de tener alguna complicación en nuestra salud. Y los que son factores sí modificables, pues son todos los que ven ahí en el listado, como el cigarrillo, la obesidad, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la diabetes mellitus, el tener colesterol alto y el estrés emocional. Decimos que la forma de moverse ha cambiado. Es así que en la prehistoria se estima que el hombre, para obtener su casa y llevar alimentos a su familia, se calcula que caminaba alrededor de 40 kilómetros por día. Esto evidentemente ha cambiado en nuestra nueva generación, en nuestra generación tecnológica. Sabemos perfectamente que nos movemos mucho menos que antes y vean ustedes la enorme diferencia que es abismal. El hombre se movía 40 kilómetros y nosotros ahora solamente alrededor de 2 kilómetros y no hacemos nada por modificar esta conducta. Entonces, la vida cotidiana ahora se le llama que es movida, pero movida sobre todo los niveles de estrés por la tecnología, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, si así lo permitimos, nos provoca estar siempre conectados a la tecnología con poca movilidad y mucho riesgo para nuestra salud. Vean ustedes en esta diapositiva, se ve que existe lo que podemos decir una epidemia de las enfermedades crónico-degenerativas y les muestro cómo en esta diapositiva hasta abajo aparecen las décadas y vemos cómo, por ejemplo, en 1990 las cardiopatías, las enfermedades del corazón señaladas en rojo, la diabetes, la enfermedad vascular cerebral, tenía menor incidencia y en la medida que nuestros malos hábitos van haciendo parte de nuestro estilo de vida, van incrementando y en esa medida la probabilidad de llegar a tener complicaciones. Los factores de riesgo cardiovascular también derivan en lo que seguramente todos hemos escuchado, que es la palabra aterosclerosis. La aterosclerosis, a su izquierda pueden ver que todo el sistema arterial y venoso del cuerpo, en rojo el sistema arterial, y la aterosclerosis es una enfermedad que condiciona que las arterias se van endureciendo paulatinamente y se pueden ir obstruyendo por tapones de colesterol. La aterosclerosis, digamos que es un proceso inevitable y sería normal tenerlo hacia los 90 años, 100 años. Ahora aspiramos a vivir mucho más, pero la aterosclerosis, en la medida que una persona tiene más acumulación de factores de riesgo, esta situación se presenta, esta enfermedad en edades más tempranas y así complicaciones, como podemos ver a la derecha, lo que son las enfermedades del corazón, la hipertensión arterial, que a nivel corazón, la aterosclerosis, el estrechamiento progresivo de las arterias condiciona isquemia. Isquemia quiere decir que no llega sangre y oxígeno suficiente
a un órgano que puede ser cerebro, corazón o riñones, y en esa medida las complicaciones. Les muestro ahora un ejemplo de lo que es la aterosclerosis, la enfermedad de las arterias a nivel del corazón. Dos ejemplos muy claros. Vean ustedes en la imagen a su izquierda, a la extrema izquierda, cómo se ve una arteria del corazón, en este caso la coronaria del lado derecho. El corazón tiene 3 arterias principales y vean ustedes cómo se puede identificar claramente a la mitad de la arteria, como si nos imagináramos una letra C. Justo a la mitad, ahí se ve una obstrucción brusca, muy importante del calibre de la arteria. Ahí hay una reducción del 95% del calibre. A eso es a lo que nos referimos con el término de aterosclerosis. Esa es una arteria que condiciona isquemia, la falta de irrigación y de oxigenación. Y en la imagen derecha, ya la letra C, el ejemplo de la arteria coronaria, como si nos estuviéramos imaginando una letra C, ya se ve restaurado el calibre de dicha arteria aplicando un globito que se infla dentro de la arteria, que se le llama esoangioplastia, y se le coloca un resortito llamado stent. En el ejemplo de la derecha también vemos ahí en la parte del medio una arteria que se le llama descendente anterior, con una disminución al inicio de la arteria, en este caso como del 75%, y luego de un stent y del globito ya el calibre restaurado. Estos son los puntos a los que no queremos llegar. Tenemos que optar por una medicina más preventiva que curativa. Es decir, hay que hacer todo lo necesario por atendernos a tiempo y no solo cuando ya se empieza a tener síntomas de enfermedades. Esta aterosclerosis favorece el desarrollo de enfermedades como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial conlleva que el corazón crece. Ahí HVI quiere decir hipertrofia ventricular izquierda, que quiere decir que el músculo del corazón aumenta en su grosor, y con todas las complicaciones que están señaladas ahí, como las arritmias, los infartos, la insuficiencia cardíaca, entre muchas otras. Algunas enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, condicionan que la aterosclerosis, la enfermedad de las arterias, pues se centran en órganos muy importantes como es el corazón. Y ya decíamos que, vean en el ejemplo de la izquierda, ahí en un estudio de anatomopatología, en una persona que lamentablemente tuvo complicaciones del corazón, pues vean cómo el grosor del mismo, el músculo, está incrementado. Y al incrementar el músculo, también sabemos que las arterias que van ahí dentro de ese músculo, pues ya no proporcionan, son incapaces de proporcionar la cantidad de sangre y oxígeno suficientes, lo cual se agrava cuando dentro de las arterias hay obstrucciones. A nivel del riñón, todos sabemos que la hipertensión, la diabetes, mal cuidadas, mal controladas, pueden desarrollar problemas de los riñones y conllevar riesgos hasta de diálisis. A nivel del cerebro, vean a su izquierda, se ejemplifica un caso de una persona que tuvo una hemorragia, la parte más negrita del cerebro, también a la izquierda de la imagen, en los vasos, la aterosclerosis que les decía, y en los ojos, cuando se revisa el fondo del ojo, la retina, la parte más profunda, se alcanza a ver ahí cómo las arterias van perdiendo calibre, se hacen delgaditas, hay microhemorragias, y todas esas complicaciones afortunadamente se pueden evitar con un buen estilo de vida. Hablar de la obesidad, pues que estamos en una también epidemia, no solo del coronavirus 19, sino de este tipo de complicaciones o de entidades como es la obesidad. La obesidad, pues también favorecida por nuestros malos hábitos. ¿Cómo estimamos la obesidad? Pues de muchas formas, pero hay un índice que se llama índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso corporal en kilos entre la estatura. El índice normal es de 18 a 24. Empezamos a hablar de sobrepeso cuando una persona a su izquierda tiene 25%
20% o más, y así hasta llegar a la obesidad franca. Sabemos que en cuanto a la obesidad, existen muchos factores que son modificables, pero existe también un porcentaje de personas que tienen obesidad con un componente hereditario muy claro, y es ahí cuando se necesita para el buen tratamiento de la obesidad de un abordaje multidisciplinario donde se ven involucrados varios especialistas para lograr hacer perder peso de manera saludable a una persona. Las consecuencias de tener la obesidad, vean, pues son tener problemas a nivel de las arterias del corazón, a nivel de la hipertensión arterial, las complicaciones cerebrales, y a veces no hablamos mucho de las complicaciones a nivel de los huesos, la osteoartritis, la degeneración de las articulaciones, que establecen un círculo vicioso. Una persona que desarrolla complicaciones en las articulaciones se empieza a mover menos, gana más peso, el mayor peso todavía complica más la situación articular, y así se establece un círculo vicioso que es como una bolita de nieve que cada vez va aumentando. El tratamiento de la obesidad, decimos que es multidisciplinario, se aspira a una mejor dieta, a hacer ejercicio, algunos medicamentos, y cuando no se obtienen los resultados correctos, cuando el paciente ya está en un riesgo muy elevado de desarrollar una enfermedad cardiovascular, existe hasta abajo, como se lo ven en la diapositiva, las opciones de la cirugía bariátrica. Por razones de tiempo no nos vamos a detener mucho en cada diapositiva para poder tratar de cubrir los diferentes factores de riesgo cardiovascular. El cigarrillo es otro de ellos que condiciona el desarrollo, pues, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esas son las siglas de lo que pueden leer ahí como EPOC. Desde luego incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y de la faringe, y aumenta el riesgo de tener un infarto del corazón hasta 3 veces en comparación con las personas que no fuman. Por ello, siempre la invitación a dejar de fumar. ¿Por qué dejar de fumar? Porque dejar de fumar mejora la respiración, porque disminuye la predisposición a contraer infecciones. Es así también que ahorita en esta pandemia que estamos viviendo, sabemos que el cigarrillo también es uno de los factores que incrementa el riesgo de infectarse y de desarrollar formas más avanzadas de inflamación y coagulación, que es lo que provoca este virus. Desde luego, pues esto deteriora la función pulmonar, y el dejar de fumar reduce la tasa de infarto y de muerte súbita. Entonces, por eso es que siempre los médicos insistimos con nuestros pacientes que si tienen el hábito de fumar, tratar de abandonarlo. Esto es una tarea que pocas veces se puede conseguir solamente con voluntad, aunque ese es el principio básico para tratar de dejar de fumar. Primero, tener la voluntad, y quiero comentarles que hay estrategias que sabemos muy bien, los médicos, de cómo poder ayudarle a una persona a dejar de fumar. También muchas veces se ocupa un abordaje multidisciplinario, existen por ello las clínicas de tabaquismo, pero en términos generales, cuando una persona quiere dejar de fumar y lo comenta con el médico, sí estamos en la posibilidad de establecer una pauta muy bien conocida que podemos platicar más en extenso en otro momento, para ayudarle al paciente con algunos medicamentos antes de dejar de fumar. Se establece una fecha en la que el paciente decide dejar de fumar, y con el apoyo previo de unos 15 días de medicamentos que reducen la ansiedad, esto aumenta las posibilidades de que el paciente, cuando deja de fumar, no tenga síndrome de ansiedad. Ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial, una enfermedad que también tiene una altísima prevalencia en nuestro medio. ¿Qué es la hipertensión arterial? Pues es cuando una persona empieza a manejar cifras por arriba de lo normal. Lo normal, como pueden ver en la imagen, es hasta 140 de la mayor hasta 90 de la menor. La hipertensión arterial la podemos clasificar en 2 grandes grupos: la hipertensión arterial primaria o multifactorial, que tiene
un componente hereditario muy alto, donde también la edad arriba de los 50 años conlleva mayor riesgo de desarrollarla, y por eso es que se señala a su izquierda el 95% de las personas tienen la hipertensión que no es curable, que es por ser de origen multifactorial, y solamente un 5% de las personas se llega a identificar alguna causa muy en particular, que cuando se identifica y se trata, se aspira a que potencialmente la hipertensión pudiera curarse. Existen muchas clasificaciones de la hipertensión arterial, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas porque hay clasificaciones europeas, norteamericanas, canadienses, mexicanas, pero esta que les muestro aquí me parece una de las más fácilmente entendibles, y podemos definir que las cifras de presión arterial, son óptimas cuando se tiene menos de 120 de la sistólica, menos de 80 de la diastólica. Se considera ya no óptima, pero sí normal, entre 100 a 129 de la presión sistólica. La normal alta es cuando el paciente tiene 130 a 139 de la sistólica y 85 a 89 de la diastólica. La parte más importante de esta diapositiva es entender que a mayor elevación de la presión arterial, también se tiene mayor riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Por ello es que la hipertensión se estadifica en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, y podrán ver ahí que a mayor elevación, mayor riesgo. Ya hablábamos de cuáles son los riesgos de la hipertensión arterial, que puede impactar en lo que le llamamos los órganos blancos, que son el corazón, las arterias, el cerebro, los riñones, los ojos, y puede condicionar el debilitamiento de la pared de las arterias, lo cual se le llama un aneurisma arterial, con el riesgo de tener una ruptura del aneurisma a futuro. La hipertensión arterial es un problema mayor que en nuestro país pues ocupa una altísima prevalencia, pero también debo decirles que la hipertensión es una enfermedad fácilmente diagnosticable, fácilmente regulable, cuando tanto el paciente hace bien su trabajo como el médico. Si ambos nos subimos al mismo barco y hacemos bien nuestro trabajo y el médico al paciente realmente le hace su traje a la medida y el paciente se toma sus medicinas de forma correcta todos los días, aspiramos a un control muy rápido, efectivo, para reducir las posibilidades de complicaciones. Esta diapositiva habla aquí se le llama la ley de las mitades, porque sabemos que de todos los pacientes hipertensos, como se ve la columna en amarillo, vemos que en naranja más o menos la mitad no son hipertensos, pero no lo saben, porque además, si no se checan la presión arterial, no hay manera de detectarlo. Sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad generalmente silenciosa, y como es silenciosa, la única manera de detectarlo es acudiendo a una revisión preventiva y checando los valores de presión arterial. De los pacientes que son hipertensos, solo la mitad prácticamente están tratados, esa es la columna en verde. De los que están tratados, solamente la mitad se sabe que tienen un adecuado control de la presión. Por eso, una persona que es hipertensa puede estar tomando muy bien su medicamento, y será responsabilidad de su médico verificar que ese medicamento en esa dosis le regule perfectamente la presión. El tratamiento de la hipertensión arterial, me gusta mucho resaltar que es fácil, requiere la responsabilidad de ambas partes. Los medicamentos se toman de por vida, el medicamento se debe tomar diario, el medicamento no pierde efectividad en función del tiempo, pierde efectividad cuando una persona gana peso, gana estrés, toma más alcohol más que moderado o sal más que moderada. Por eso se requieren las revisiones periódicas para determinar si el tratamiento está regulando la presión arterial de manera adecuada.
Los milímetros cuentan, es así que nos dice esta diapositiva, que es muy importante cuando se tiene hipertensión, empezar a bajar, porque en la medida que bajan, ven ustedes cómo se describe que el buen control reduce la probabilidad de tener un evento vascular cerebral, o sea, un infarto cerebral, de un 35 a un 40%, la probabilidad de un infarto se reduce de un 20 a un 25%, y también la tasa de insuficiencia cardíaca, que eso es cuando el corazón empieza a debilitarse en su capacidad de bombeo. Una de las formas hoy por hoy más socorridas por la comunidad médica para el buen control de la presión arterial es aspirando a que en lo posible la mayoría de las personas hipertensas se coloquen lo que se le llama un monitor ambulatorio de la presión arterial, que consiste en un aparato muy sencillo cuyo monitor es como el tamaño de un celular, que se coloca a nivel de consultorio, con un cinturón conectado a una manguerita y un brazalete del otro lado. Y al ser un aparato de alta precisión, que está midiendo la presión arterial cada media hora, solito lo hace todo, ya queda programado así. Son aparatos de mucho mayor confiabilidad que los caseros. Y esto se coloca cuando una persona tenemos la duda de si las presiones que se tienen altas dentro del consultorio las tiene también afuera. Hay personas que solo dentro del consultorio tienen alta la presión y afuera no, a eso se le llama hipertensión de bata blanca, pero también existe justamente la situación contraria. Pues cuando hay algún nivel de discrepancia, cuando tenemos la duda de si una persona es hipertensa o no, cuando queremos saber si una persona hipertensa está muy bien controlada y ya tiene su traje a la medida, se indica poner este nivel de consultorio que es no invasivo, está al alcance pues de muchísimas personas, y es una invitación a que se coloque este monitor siempre que se pueda. ¿Cómo vemos los médicos? Les muestro dos ejemplos de gráficas del monitoreo de presión arterial, que también se llama MAPA por sus siglas, o Holter de presión arterial. Vean ustedes en el ejemplo de arriba en azul, es el resultado, así lo vemos los médicos, se construyen estas gráficas, y en la parte superior vemos en puro color azul, dos columnas en azul. La de arriba ejemplifica la presión sistólica, que no debe pasar de 140, y la de abajo no más de 90. Cuando así sucede y el paciente está bien controlado, solo vemos puro color azul. Vean en comparación la gráfica de abajo, mucho color en rojo, tanto en la columna de arriba, que es la sistólica, en la columna de abajo, la diastólica. Este monitor de presión arterial nos permite saber con certeza qué nivel de descontrol tiene una persona para hacerle los ajustes necesarios, pero vean, es muy objetivo, y esto nos ayuda muchísimo a los médicos a alcanzar un muy buen control y rápido de nuestros pacientes para reducir riesgos. Hablaremos dos aspectos de la diabetes mellitus, otro de los factores de riesgo. Me centraré en definir a qué se le llama la glucosa normal. Esta clasificación es la que se sigue en todo el mundo. Normal es hasta 100 en ayunas. Se considera prediabetes cuando una persona tiene de 101 hasta 125 de glucosa en ayunas, y 126 o más se considera diabetes. Hay otro parámetro que es la hemoglobina glucosilada, que refleja el promedio de glucosa en sangre en ayunas en los últimos 3 meses, y cuando una persona tiene, lo normal es hasta 5.6%, cuando tiene 5.7% y hasta 6.4% sería prediabetes, 6.5% más ya diabetes. La diabetes, pues es importante rápidamente también identificarla, controlarla lo más rápido, porque es una enfermedad que yo le llamo es traicionera, si se lo permitimos. De hecho, ahora los médicos empezamos el tratamiento de las alteraciones de la glucosa desde que establecemos el diagnóstico de prediabetes. Hace muchos años se iniciaba tratamiento cuando ya se clasificaba a una persona como diabética, pero una vez que se empezaba el tratamiento, pues en realidad veíamos que esa persona ya tenía al menos 5 años de ser diabética, con todas las complicaciones que eso tenía. Hay que entender que los síntomas de alerta
pues son tener muchísima sed, orinar mucho, bajar de peso, tener mucha hambre, pero estos síntomas se presentan cuando la glucosa ya está demasiado alta. A veces no se tienen todos estos síntomas cuando la glucosa empieza a rebasar lo normal, pero no tan alta como llegar a 180 o más. Entonces, por eso siempre será la invitación a que se acuda con sus médicos o el grupo de médicos a una revisión que ojalá siempre sea preventiva. Las complicaciones pues son igual que para la diabetes, pues siempre a nivel de todos los órganos que ya decíamos que son blanco, y cuando se suman también no solo la hipertensión, sino diabetes, tabaquismo, pues decíamos que el riesgo de tener complicaciones se incrementa muchísimo. Hablar también del colesterol, pues vean ustedes la importancia del colesterol, pues es que tapa arterias, como lo podemos ver aquí en esta imagen, hasta abajo el ejemplo de una arteria que se está tapando por colesterol en amarillo y por coágulo en rojo. Eso es lo que causa directamente los infartos del corazón, la angina de pecho, que en otras palabras también se le llama preinfarto, de tal manera que cuando una persona experimenta dolor en el pecho y acude con el médico y se estima por las características del dolor que es altamente probable que pudiera ser una enfermedad del corazón, los médicos estamos pensando en esto, justamente en una arteria que está tapada de esta forma y pues que hay que atenderse oportunamente, muy rápido. Cuando una persona sospechamos que tiene un infarto, lo ideal es llegar dentro de la primera hora a un hospital. Si no se tiene esa posibilidad, ojalá que el paciente puede llegar dentro de las primeras 6 horas, pero insisto, lo ideal es llegar en cuando se sospecha un infarto, llegar lo más pronto a un hospital que tenga la tecnología correcta, porque una de las principales complicaciones del infarto inmediatas son las arritmias, que pueden ser letales, y si el paciente no está dentro de un hospital con la posibilidad de un cardioverter para a través de una descarga eléctrica regresar al ritmo normal del corazón, pues la posibilidad de complicaciones letales es altísima. Por eso la insistencia de cuando se sospecha la posibilidad de un evento del corazón, acudir lo más rápido a un hospital. Luego ya vienen los aspectos de la dieta. Por cuestiones de tiempo ya no nos vamos a detener, no nos daría oportunidad los minutos que tenemos de hablar de la dieta, pero nada más comentar que lo mejor es llevar una dieta balanceada, moderada, aprender a comer menos cantidades y también a comer lento, no solo adoptar la costumbre del fast food, sino del slow food, como se dice en inglés. Luego hablar del ejercicio, pues el ejercicio también nos llevaría a otra charla. Siempre se debe hacer ejercicio, no es indispensable para efectos de la salud hablar de intensidad, sino de constancia. Hay que tratar de hacer ejercicio 30 minutos, 5 días a la semana, pero es cierto que cuando una persona no tiene el hábito del ejercicio, hay que irlo construyendo de una manera supervisada, tomando en cuenta la edad del paciente, sus enfermedades asociadas, para ir muchas veces de la mano también con un ortopedista, con el especialista, un endocrinólogo, un reumatólogo, para determinar si una persona tiene sus huesos, sus articulaciones en buen estado para aspirar a algunos tipos de ejercicio. Pero en términos generales, con que se camine 5 días a la semana hasta llegar a 30 minutos sería perfecto. Hay que promover el ejercicio en todas las edades. Lo ideal es promoverlo con el ejemplo desde la infancia. Nuestros hijos hay que promovérselos para tratar de acabar con esta epidemia que tenemos de enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que no debemos hacer, como esta persona que está ahí utilizando la banda, pero para pasear al perro. No dejarnos ganar por la tecnología, por las comodidades que nos llevan a movernos menos. Ese justamente es el mensaje. El mensaje principal es atenderse oportunamente, no hasta que se tienen síntomas, acudir con profesionales de la salud, no adoptar esta conducta por medio de la tecnología o que la tecnología nos gane, quiero decir, y cada vez movernos menos, lo cual
está demostrado perfectamente que solo trae complicaciones. Se dice que se necesita no ser necesariamente no necesariamente debe ser un atleta o una persona para alcanzar los beneficios de la salud. Por eso se dice camine, no corra, para prevenir enfermedades como lo que se llama el síndrome metabólico, que es cuando se agrupan muchísimas de estos factores que hemos hablado. En la medida que una persona tiene 3 o más de los factores que platicamos, se considera que tiene síndrome metabólico, y eso solo sirve para saber que una persona tiene mucho más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Algo es mejor que nada, la inactividad es totalmente mala. Y ya decíamos que los datos científicos soportan que el ejercicio a intensidades moderadas puede ser suficiente. No tiene ningún sentido practicar mucho deporte de vez en cuando, es decir, no solo de fin de semana y después pasar días o semanas haciendo poco o nada de ejercicio. Una golondrina no hace verano. Lo más importante, decíamos, no es la intensidad, sino la regularidad. Los efectos beneficiosos del ejercicio están ampliamente demostrados. Por razones de tiempo ya no nos vamos a detener a revisarlo a fondo, pero es obvio los beneficios del ejercicio. Cuando se indica a una persona hacer ejercicio, también yo como cardiólogo me permito recomendarles que, sobre todo cuando una persona tiene 45 años o más, o incluso en edades más tempranas, si se tienen estos factores de riesgo cardiovascular, como puede ser ser fumador, tener colesterol alto, es importante acudir con el cardiólogo para que a través de una prueba de esfuerzo, como se ve en la imagen, se detecte la probabilidad de una arteria semitapada dentro del corazón, que de no detectarse conlleva el riesgo de tener infartos durante el ejercicio. Si se hace una valoración oportuna, y ya el cardiólogo confirmará si el paciente está en posibilidad de hacer ejercicio físico sin riesgos. Decíamos promover el ejercicio desde la infancia, y esta diapositiva con la que finalizo mi charla me encanta porque alguna vez pude ver este ejemplo. Yo iba en un camión en alguna parte de Europa, en un congreso que fui, pero me encantó porque vean ahí se ejemplifica perfectamente cómo un papá promueve el ejercicio en su hijo, el uso de la bicicleta. Sabemos que nuestro México lindo y querido tiene realidades socioculturales y económicas diferentes, pero en la medida de nuestras posibilidades debemos tratar de adoptar estos buenos ejemplos. Muy bien, con esto termino mi charla y abrimos el espacio para las preguntas que se tengan. Muchas gracias, doctor López. Tenemos un par de preguntas. Ahora, ¿sí?, con lo del COVID, ¿puede haber secuelas al corazón? Es una pregunta excelente. Sí, les puedo compartir que el COVID nos ha ido dejando enseñanzas. Hemos ido aprendiendo progresivamente cada vez más de la enfermedad. Al inicio había muchas dudas. Al inicio se creía que el COVID, que el virus solo podía afectar a nivel respiratorio, y ahora sabemos los médicos, ya casi 5 meses de distancia, que este virus particularmente puede causar complicaciones porque inflama y coagula. Entonces hay personas que tienen inflamación leve, y hasta quien tiene formas moderadas y hasta graves de la inflamación. Y también puede favorecer la formación de coágulos, coágulos malos, coágulos que pueden tapar pues cualquier arteria, sobre todo a nivel pulmonar. Y entonces el corazón no es la excepción. Hay casos de personas que cuando tienen un sistema inmunológico débil, cuando tienen factores cardiovasculares como de los que hemos hablado asociados, cigarrillo, obesidad, hipertensión mal controlada, diabetes descontrolada, el paciente desarrolla inflamación severa, y cuando se inflama el corazón, a eso se le llama una miocarditis, una inflamación del músculo, que puede causar arritmias. El paciente se le debilita el corazón, no bombea bien la sangre, tienen que entrar a una terapia intensiva, y cuando no se ha dado un tratamiento oportuno puede dejar también secuelas muy importantes que limitarán la capacidad
de ejercicio a futuro, pero mientras tanto en terapia intensiva, una miocarditis, una inflamación del músculo del corazón, es una situación muy grave. De tal manera que por eso siempre debemos promover los médicos por tratar de tener el mejor estilo de vida posible para enfrentar de la mejor forma las enfermedades. Y cuando ya se tiene el COVID, también con una adecuada supervisión de un médico o de un grupo de médicos. Los médicos también ahora ya sabemos más de la enfermedad, sabemos cuáles son las 3 etapas del COVID, cuáles son los medicamentos para cada etapa, cuando el paciente busca una atención oportuna con un profesional de la medicina, se aspira a no desarrollar este tipo de complicaciones. Pero sí, el COVID puede afectar el corazón y de manera grave. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Un linfedema es riesgo de enfermedad coronaria? ¿Un linfedema? Sí. Linfedema. Esta es una entidad más que la ve el angiólogo. Linfedema es una situación en la que está comprometido el drenaje linfático, es decir, tenemos en nuestro sistema circulatorio arterias y venas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor López. Bueno, entonces, perdón por el detalle tecnológico. Sí, entonces el linfedema quiere decir que existe un mal regreso de la sangre, del plasma, hacia el corazón y que se va acumulando en las zonas que por gravedad es más evidente, como las piernas. Entonces, el linfedema no necesariamente es una entidad asociada al corazón, no necesariamente, algunas veces sí. Entonces, el linfedema es eso, es que las piernas se hinchan. Cuando uno como médico ve piernas hinchadas, justamente no sabemos si es qué tanto es por problema de mala circulación de las venas y qué tanto es por mala circulación del sistema linfático. Entonces, si una persona tiene hinchazón de las piernas, también la invitación es acudir con el médico para definir qué tanto es de origen venoso y qué tanto de origen linfático. Ahora, un problema linfático no va de la mano con un problema del corazón tipo infarto, tipo angina de pecho o de arterias tapadas dentro del corazón. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer en casa para ejercitar el corazón? Sí, ahora hay muchísimas aplicaciones que nos pueden mostrar, pero la respuesta en concreto es hacer ejercicio que se acerque al concepto o que esté de lleno en el concepto de aeróbico. Ejercicio aeróbico es aquel ejercicio sin pausas, prácticamente. Es que ahora hay muchas modalidades, por eso me quedo pensando, porque anteriormente se decía pues, solo caminar, correr, nadar o elíptica. Ese era el ejercicio sin pausas. Pero pues ahora sabemos que hay muchas otras modalidades de ejercicio que incluso escapan a mi nivel de conocimientos en el tema del ejercicio en sí, porque hay muchas modalidades. Y ahora, si ustedes entran a algunas páginas, verán que hay entrenamientos con ejercicios en casa, donde si se hacen de manera con cierto nivel de intensidad, con pausas muy breves, entonces se alcanzan los parámetros aeróbicos que se pretenden, y esto se traduce en pérdida de calorías, ganancia muscular y, lo más importante, disminución de complicaciones cardiovasculares. Voy a pedir un segundito para encender la luz porque veo que está ya un poco oscuro. Un segundo. Sí, doctor. Listo para seguir con las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tanto riesgo representa ser fumador pasivo en las enfermedades cardiovasculares? Sí. No diría que el riesgo más alto es en el fumador activo, pero también existe mucho soporte científico en donde se ve claramente que una persona que está sometida al tabaquismo pasivo, especialmente cuando esto es
por algún tiempo considerable, pues es arriba de 6 meses, ya se ha identificado plenamente que se puede tener el mismo nivel de riesgo que el fumador activo. Entonces, qué bueno que ahora las regulaciones en materia de salud pues ya impiden que una persona pueda fumar en muchos espacios públicos, porque sí, definitivamente se identifica que el tabaquismo pasivo es otro factor de riesgo muy importante para desarrollar complicaciones. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Una persona diabética tiene más riesgo de padecer hipertensión? Sí, indudablemente. Una persona diabética tiene mucho más riesgo de ser hipertensa y a la inversa. Una persona hipertensa tiene mucho más riesgo de desarrollar diabetes, y esto es porque las causas que llevan a la diabetes pues son las mismas causas que pueden llevar a hipertensión arterial, y las hemos enumerado esta tarde, pues como son la obesidad, sobrepeso, falta de ejercicio, estrés, una mala alimentación. Entonces podemos decir que son enfermedades que van de la mano. Por lo tanto, muy importante identificar en una persona diabética, identificar oportunamente quién es hipertenso, y el que es hipertenso, hacer un escrutinio en los exámenes de laboratorio convenientes para detectar la otra enfermedad asociada. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo puedo prevenir mi enfermedad cardiovascular durante la pandemia? Durante la pandemia. Bueno, la enfermedad cardiovascular en realidad se debe prevenir, como lo vimos, idealmente desde la infancia. Vimos ejemplos donde debemos promover en nuestros niños el ejercicio, una buena alimentación, tratar de alejarse pues del concepto de la comida rápida, el fast food, llevar una dieta más de tipo mediterráneo, con muchas verduras, muchas ensaladas, algunos granos, pues carnes rojas 2 días a la semana, los demás días pollo, pescado, atún, tener un consumo moderado de alcohol. En fin, durante la pandemia, ¿qué hemos aprendido en estos meses? Que desafortunadamente esto nadie lo esperaba. Estamos viendo como una auténtica película de ciencia ficción, donde vemos que nuestros hábitos inevitablemente se fueron modificando. Hay mucha tensión dentro de las familias, la ansiedad también lleva a comer mucho más veces, más cantidades a las personas. Entonces, si tenemos inicialmente un nivel de conciencia alto de estas situaciones y se platica sobre todo en familia, tener un muy buen nivel de comunicación para bajar ansiedad, haciendo ejercicio dentro de casa. Yo a mis pacientes en el consultorio siempre los trato de estimular a que traten de llegar a tener un aparato en casa para hacer ejercicio, justo porque muchas veces hasta fuera de la pandemia, desde antes de la pandemia, pensar en salir a hacer ejercicio al gimnasio o a los parques, pues a veces existen factores como la propia inseguridad, los cambios de clima, y ahora en la pandemia pues estamos todavía más limitados. Sin embargo, el encontrar estas aplicaciones que son de muy fácil acceso permiten que hasta con pocos minutos de ejercicio dentro de casa podamos aspirar a tener una mejor salud y no ganar peso y no adoptar las costumbres que nos van a llevar inevitablemente a posiblemente tener complicaciones. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Es oportuno estar cambiando medicamento, el que tomamos diario, porque dicen que ya no hace su efecto? Supongo que esta pregunta va muy orientada hacia la hipertensión arterial. Durante la charla me parece que comenté que hay mitos en el tratamiento de la hipertensión arterial o respecto a las medicinas. ¿Cómo qué mitos les puedo compartir? Hay quien dice que que toda medicina dentro del organismo tiene un beneficio y generalmente tiene algo perjudicial. Eso es un mito urbano. En realidad,
los medicamentos que usamos, que además hay excelentes medicamentos ahora, dobles medicamentos, triples medicamentos en una sola tableta. Son medicamentos muy nobles, regulan perfectamente la presión arterial, la gran mayoría no tiene efectos colaterales importantes, algunos pueden causar tos, y cuando se identifica, pues se cambia la medicina, algunos pueden hinchar un poquito las piernas, no por daño, sino por la manera en cómo actúan los medicamentos. Cuando se identifica la tos o la hinchazón, se cambia simplemente la medicina, y son muy poquitos pacientes los que llegan a tener estos efectos que no son peligrosos. De tal manera que la medicina, un esquema de tratamiento puede ser de por vida, y la obligación del médico es tratar de identificar cada 6 meses, cada año, si esa medicina es la apropiada para el siguiente año y a lo largo del año. Y cuando una persona de repente descubrimos que la presión que la tenía bien regulada con el mismo esquema de tratamiento ya la empieza a tener alta, pues generalmente esto es no en sí porque el medicamento haya perdido efectividad, sino que el paciente probablemente pudo haber ganado peso, ganado estrés, empezó a tomar más alcohol, agregar más sal. Entonces es ahí cuando una medicina que estaba siendo efectiva ya no alcanza a controlar bien la presión, y es cuando el médico, al identificarlo, tiene que hacer ajustes hacia arriba, hacer un traje a la medida de mayor tamaño. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Qué medicamentos o ejercicios son buenos para dejar de fumar? Bueno, para dejar de fumar no hay ejercicios propiamente. Para dejar de fumar se requiere mucha voluntad. Y una vez que el paciente tiene la voluntad de dejar de fumar, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, uno de ellos es el Wellbutrin, y hay otro, ahorita lo tengo muy presente, pero no recuerdo el nombre. Sin embargo, es parte de lo que yo uso en el consultorio, un par de medicamentos para que cuando el paciente quiere dejar de fumar, definimos una fecha en que ya no lo va a hacer, y desde 15 días antes se le inicia una tableta que disminuye la ansiedad, y cuando el paciente deja de fumar, tiene el efecto de 15 días del tratamiento que le permite tener menos ansiedad, o ya no tenerla, no tener el síndrome de abstinencia, y esto le permite enfrentar ya el momento en que deja el cigarrillo sin molestias y con mucha probabilidad de dejar de fumar. Muchas gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Qué ejercicios son buenos para las personas que usan marcapasos? Otra excelente pregunta. Bueno, el marcapasos, yo les digo a mis pacientes que el marcapasos, afortunadamente, al menos los modelos actuales, que son con tecnología de avanzada, son los marcapasos, podemos decir que así como las pantallas smart o inteligentes, los marcapasos actuales también son smart o son inteligentes. Es decir, no solo son una batería que le estimula el corazón, sino son microcomputadoras. Con esto quiero decir, el marcapasos tiene algunos sensores que permiten que cuando la persona está en actividad física, que requiere más actividad física, los marcapasos tienen ciertos sensores que se activan y permiten que el marcapasos le dé más número de latidos al paciente cuando se necesita. Bajo este contexto, una persona que es portador de un marcapasos, en realidad, si sus condiciones de salud articular, muscular, si no tiene otras enfermedades, el marcapasos no impide hacer ningún tipo de ejercicio. Puede hacer el ejercicio que quiera. Claro, esto lo determinará sobre todo el médico, el cardiólogo, en apoyo probablemente con un ortopedista, un reumatólogo, platicamos ahorita, pero en realidad el marcapasos no impide hacer ningún tipo de ejercicio. Gracias, doctor López. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo las personas pueden tener un corazón saludable durante el COVID?
Bueno, para contestar esta pregunta, yo creo que en realidad no es que aspiremos a tener solo un corazón saludable, sino todo lo que ahorita les voy a platicar, pues nos conlleva a tener nuestra salud integral, sí, a nivel del corazón, pero en realidad el comer bien, descansar bien, hidratarse, es muy importante estar hidratado, el cuidar nuestras emociones, nuestra parte mental, es muy importante para tener un sistema inmunológico reforzado. Eh, entonces, todo esto nos va a llevar a tener no solo el corazón sano, sino todo nuestro cuerpo sano. También recordar que ahorita en confinamiento muchas personas no están tomando algunos minutos de sol. Es importante para que la vitamina D que existe en los alimentos, o idealmente si se puede tomar un suplemento de vitamina D, si no hay sol no se absorbe, y la vitamina D científicamente comprobado se sabe que sí fortalece, refuerza nuestro sistema inmunológico. Entonces, para tener salud en presencia de coronavirus, bueno, seguir las medidas de sanidad que todos sabemos al pie de la letra, lo cual en nuestro país en muchas situaciones vemos que lamentablemente no es así, a veces con un sentido muy amplio de irresponsabilidad la gente no lo hace, pero sí seguimos las medidas de sanidad, más estas medidas de el descansar, comer sano, tener nuestras emociones en equilibrio, tomar vitamina D, también se promueve el uso del zinc. Entonces, estas medidas sí disminuirán la probabilidad de enfermarnos, y si nos enfermamos, de no desarrollar formas moderadas o graves de la misma. Muchas gracias, doctor López. Tenemos un par de preguntas más. ¿Las personas con problemas cardíacos corren mayor riesgo de contraer COVID? Sí, cuando es que el espectro de enfermedades cardíacas es muy amplio. Cuando una persona tiene una enfermedad cardiovascular, pero está bien controlado, con una buena supervisión de su médico, si el cardiólogo lo tiene bien compensado, en general, sí sabemos que existe más riesgo, pero sobre todo porque las enfermedades del corazón pues tienden a presentarse más en personas a partir de los 50 años de edad. Entonces, sabemos que las personas que son especialmente vulnerables al COVID, es las personas de edad avanzada, el hipertenso, pero hay que decir que el hipertenso no controlado, el diabético sí, pero el diabético no controlado, la persona que fuma, que es obesa. Entonces, en la medida que una persona agrupa más de estos factores, conlleva un mayor riesgo. Pero si todo se tiene con un nivel de control correcto, las probabilidades de enfermarse, especialmente cuando se siguen las medidas de sanidad correctas, disminuyen notablemente. Muchas gracias, doctor López. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo el médico puede checar al paciente mediante videoconsultas? Es otra pregunta de maravilla. Sí. Bueno, esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Ahora es una palabra que a mí me gusta mucho porque esa la tenemos que aplicar todos los días. Los días nos levantamos con un sistema, con una situaciones emotivas diferentes, a veces medio enojones, a veces tendientes a la tristeza, pero si nos sabemos reinventar y reorganizamos nuestro día a día, pues aspiramos a estar activos, proactivos, y no permitir que nos gane la enfermedad. Dentro de este concepto de reinvención, los médicos también hemos tenido que aprender a cómo podemos tratar de llevar beneficio a nuestros pacientes y no estar totalmente aislados de ellos. En ese nivel de conciencia de que nuestro papel como médicos implica ayudarles a nuestros pacientes a promover su salud o a recuperarlas, pues hemos tenido que reinventarnos.
yo tengo desde el año pasado ya dando videoconsultas y esto no fue porque yo supiera nada del COVID, fue porque leí un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, donde se habla precisamente de cómo la tecnología ha ido impactando en los empleos actuales y cómo va a impactar en el futuro. De ahí que cuando leí, bueno, pues yo cómo puedo introducir tecnología a mi práctica médica, y es así que empecé a dar las videoconsultas. Hoy por hoy, sobre todo en esta pandemia, hemos visto que tiene ventajas muy importantes porque cuando se sabe emplear, el médico no pierde contacto con su paciente, la tecnología nos lo permite como ahorita lo estamos haciendo a la distancia, tenemos una comunicación que me parece de mucha calidad, donde se intercambia de manera muy adecuada las ideas, donde el médico puede apagar temores, quitar temores en nuestros pacientes, en sus familias. Eso contribuye a un mejor estado de ánimo. Se puede supervisar en la distancia los medicamentos. Es cierto que hay momentos en que sí se tiene que tener una consulta presencial, pero muchas veces si el paciente no está tan cerca del consultorio médico, se puede tomar eventualmente un electrocardiograma en algún laboratorio cercano, se pide incluso que no tenga interpretación si esto lo va a ver un cardiólogo, y a la distancia el médico interpreta el electrocardiograma. La mayoría de los pacientes tienen algunos aparatos como el medidor de presión arterial que nos da una idea muy clara de cómo está. Eso más la experiencia del médico, más el interrogatorio y la buena disposición del profesional de salud permitirá que con una consulta de calidad, con el tiempo que cada paciente merece, se pueda realmente hacer mucho por la salud de cada persona. Así que sí se convierte en una herramienta sólida que yo creo que llegó para quedarse. Muchas gracias, doctor López. ¿Gusta finalizar con alguna recomendación? Sí, la recomendación es pues tratar de llevar el estilo de vida más saludable posible, retomar la palabra que hay que reinventarnos en esta pandemia. Ya por ahí vienen la o las vacunas hacia finales de año, inicios del siguiente. Se ve en ese sentido un futuro promisorio, pero como población, especialmente en México, tenemos que incrementar nuestro nivel de responsabilidad. Los invito a estar muy de cerca con sus médicos, tener un nivel de comunicación excelente para promover la salud, para no perderla. Quien ya tiene alguna enfermedad, esto permitirá la buena comunicación, el contacto estrecho con su médico, que las enfermedades que se tengan se puedan controlar. Hoy disponemos de mejores medicamentos, la tecnología nos ayuda mucho, podemos llegar a diagnósticos muy rápidos, de certeza, y en consecuencia tener oportunidad de tratamientos correctos para el buen control de las enfermedades. Promover en nuestros hijos, en los niños, estos buenos hábitos y tratar de que esto no suceda solo cuando uno ya es adulto. En esa medida, pues comentarles que los médicos estamos en la mejor disposición de siempre escucharles y ofrecerles nuestro profesionalismo para atenderles como cada uno de ustedes se merece. Muchas gracias por su participación, doctor López, y comentar que usted está dentro de la red de Medical Home. Y agradecemos muchísimo su participación, doctor. Que tenga una excelente tarde. Para mí ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, bonita tarde. Los abrazo desde acá, virtual. Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta luego.